Em dic Guillem Bater, soc el director general de Finques Borbedell i el primer que vull fer és agrair-vos a tots la decisió que hem pres en assistir a la nostra conferència, especialment en un dia com avui, perquè de tots els llocs i conferències on podien dedicar el seu temps avui han decidit confiar en nosaltres i han decidit associar a la conferència Borbedell, i això és molt d'agrair. Gràcies. Avui presentem el nostre nou informe de mercat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. A més dels indicadors habituals sobre la situació i les tendències del mercat, comptem amb articles d'opinió del doctor Gonzalo Bernardos i els nostres consultors. A continuació, el nostre ponent, el senyor Bernardos, els farà una exposició sobre tot el que es diu en aquest informe que ja s'ha entregat i comentarà la situació econòmica general i en particular del sector immobiliari. Durant la seva presentació, parlarem sobre el creixement de l'economia espanyola, sobre com afectarà els preus dels habitatges, comentarà també els avantatges de la compra respecte al lloguer en la situació de les millors inversions del sector immobiliari, tenint en compte com s'incrementarà el crèdit i per qui s'incrementarà el crèdit. Plantejarem alguns dels avantatges també actuals de la inversió immobiliària respecte a la inversió financera i conclourem amb la situació immobiliària de productes no residencials i en quin d'ells és millor. Cedim, doncs, la paraula al senyor Gonzalo Bernardos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir aquí a una nueva conferencia sobre el sector inmobiliario. Expresaré en castellano por deferencia a las personas que vienen de otros lugares de España. Y vamos a coger y vamos a empezar dentro de esta que podemos denominar como exposición general respecto al mercado inmobiliario, por ver aquello que determina en gran medida la situación del mercado inmobiliario, que no es otra que la coyuntura económica. En primer lugar, es que ni se lo plantee que hay crisis. Estamos hablando no en términos microeconómicos, no estamos hablando en términos de lo que podemos considerar la situación de muchas personas. Porque si hablamos en ese sentido, les recuerdo que según los datos de 2013 hay 14.300.000 personas que están cobrando menos de 1.000 euros. También les recuerdo que el salario más frecuente en España, según otra vez datos de la agencia tributaria de 2013, es 1.107 euros en términos brutos. De esa perspectiva, que digo que no hay crisis, que realmente la situación económica ha mejorado mucho, es la perspectiva de que este año, si crece sobre el dinero, que ya lo veremos si eso pasa o no, vamos a superar el 3,5% de crecimiento económico y vamos a observar una situación en que en los próximos años este crecimiento va a estar muy probablemente alrededor del 3%, algo para arriba, algo para abajo. Si ustedes lo comparan con el año 2013, que si la memoria no me falla, el PIB bajó el 1,1%, con el 2014, que subió el 1,4%, este crecimiento que más de sentido en este año marca las cosas muy diferentes. Bien, pero antes de entrar propiamente en el mercado inmobiliario, nos hemos de preguntar qué ha sucedido en España para que realmente de repente seamos el país, junto con Irlanda, que más crece de la zona euro y que posiblemente de los países grandes de la Unión Europea, incluido incluso el Reino Unido, seamos el país que más va a crecer en 2015. Alguien puede decir, oye, es que el gobierno de Rajoy lo ha hecho muy bien. Yo no entraría a calificar cómo lo ha hecho el gobierno de Rajoy, pero sí que les puedo decir que el gobierno de Rajoy no es que le haya tocado el gordo de la lotería, le ha tocado el gordo de la lotería, el gordo de la lotería de Navidad, el del niño y la pelea. Hay una suerte bestial. ¿Cuál es esa suerte bestial que está haciendo que nuestro crecimiento económico ahora esté rondando el 3,5%? Porque les recuerdo, primer trimestre, crecimiento del 0,9%, segundo trimestre, indicadores avanzados nos hacen sospechar
que estaremos creciendo al 1,1. Ya hace falta una temporada turística excepcional. Si ustedes cogen primer trimestre 0,9, segundo trimestre 1,1, es un 2%. Por lo tanto, si cogiéramos que llevamos un año, ustedes dirían que nos vamos al 4. No es descartable, pero seamos prudentes y digamos que puede estar perfectamente por encima de ese 3,5. Primer factor, y factor muy importante. Europa ha dejado de hacer una economía lamentable y pasa a hacer una economía con sentido común. ¿Qué quiero decir esto? Miren, Estados Unidos en el 2009 ya se pusieron en marcha medidas para incrementar la cantidad de dinero en circulación, pero sobre todo para coger y que la economía fuera mejor. Se olvidaron de la tasa de inflación, se olvidaron del problema del déficit público, y lo que había que hacer es incrementar el crecimiento económico y principalmente reducir el paro. Eso era Estados Unidos, pero también el Reino Unido. Y después de poner los tipos de interés al cero, después de comprar a los bancos algunos valores de deuda privada, procedieron en el 2009 a comprar deuda pública. El Banco Central Europeo, principalmente el de Alemania, no le ha dado la gana hasta marzo del 2015. Decían que venía una inflación, que nadie lo veía, porque al final no había tenido inflación, y eso es un cambio bestial, brutal. Miren, entre marzo del 2015 y septiembre del 2016, como mínimo, el Banco Central Europeo comprará 1,12 billones de deuda pública. ¿De acuerdo? Deuda pública de los conjuntos estados de la zona euro. En España, dada su importancia, le corresponden compras a los españoles de 6.000 millones de euros. Y fíjense, hagan lo que podemos denominar unas matemáticas fáciles. De estos 100.000 millones de euros, la mayoría van a ir al principal tenedor de deuda pública. El principal tenedor son los bancos. Seamos pesimistas, supongamos que solo les vienen 75.000 millones. Los bancos, con el dinero que tienen, no solo lo prestan, sino que generan mucho más dinero. Si suponemos que los bancos son prudentes, básicamente muy prudentes, con esos 75.000 millones en 2015-2016 van a dar 400.000 millones más de préstamo, aproximadamente el 40% del PIB. Por tanto, aspecto esencial, ¿va a faltar crédito? No, el crédito va a volver, y va a volver mucho. Esperemos que no demasiado, y esperemos que los bancos de la situación que vivieron durante la crisis les hagan lo que les hayan cogido para no volver a tener errores, y principalmente que el regulador coja un Banco de España que aplaudió hasta con las orejas lo que era el incremento de crédito en la etapa de la burbuja inmobiliaria, que ahora el Banco Central Europeo ponga restricciones. Fíjense, empresas, ya no hablamos de inmobiliaria que hablaremos después, empresas más o menos que están bien, cogían y el año pasado, 2014, tenían créditos, líneas de crédito al 6,5%. Y era un buen dato. Ahora, las líneas de crédito están entre el 0,75 y el 1. Incluso se consiguen líneas de crédito para exportación al 0,90. Ese es un factor muy claro, muy claro. Esto lo entendió en Estados Unidos hasta el tontito Bush, tontito entre comillas, porque entendió enseguida que si los bancos no están bien, no pueden dar crédito. Si no hay crédito, no hay recuperación económica. Aquí se ha intentado coger y, sobre todo, no solo en España, sino en el conjunto de la zona euro, esconderlas de la bolsa de los bancos. Y así nos hemos pasado prácticamente 6 años haciendo una política económica realmente que será histórica, pero será histórica, sobre todo la monetaria, por lo lamentable. Primer factor. Segundo factor, derivado de esta tipo de interés al 0,5 y derivado también de que el Banco Central Europeo lanza mucha dinero en circulación, al comprar deuda pública lo cambia por dinero, el euro se ha depreciado. Ya va bien a Europa y ya le va bien a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya crece por encima del 2,5% y lo que más me preocupa es que la inflación no suba significativamente. En base a esto, para no subir la inflación es bueno apreciar la moneda. En cambio, a Europa le interesa más la depreciación de la moneda para, sobre todo,
salir del peligro de una tercera recesión. ¿Por qué ahora se deprecia el euro y no se deprecia en tiempos pasados? Por una sencilla razón, porque a Alemania no le interesaba, ya le iba bien, y como ya le iba bien, no permitía esta política de mucho más circulación y de un menor valor del euro. Ahora, como el tercer mercado de exportación, Rusia, se le ha caído, como Europa Oriental está pasando francamente mal, se ha protegido. Y esa protección es que lo que pierdo por la peor situación de Rusia lo quiero ganar exportando los mercados, y para eso necesito incrementar mi competitividad. Y ese incremento de competitividad es depreciando el euro. Si ustedes miran el año 2014, el tipo de cambio del euro respecto al dólar era 1,34. Este año, si no sale Grecia del euro, si sale Grecia o irá mucho más abajo, nos vamos a encontrar con un tipo medio de cambio del 0,708 o mucho, de 1,07, 1,08 o mucho 1,10. Es decir, una devaluación del 20% aproximadamente, que va a hacer que el PIB, solo por este efecto, crezca un 0,3 o un 0,4. Otra, el petróleo. El petróleo ha pasado de estar a aproximadamente $105 el barril Brent, ahora a situarse sobre 60. Es decir, estamos dando una caída de un 40%. No es una caída coyuntural. Para mí el precio del petróleo continuará en los próximos tiempos a este nivel, por la sencilla razón que nos encontramos que la demanda baja, principalmente por la mala situación de China. Que China crece un 5%, es como si nosotros creciéramos el 0,8%. Los emergentes también de América Latina van francamente mal. Por lo tanto, tenemos una demanda baja del petróleo y tenemos una oferta alza derivada de que Arabia Saudí no ha decidido no reducir lo que exporta, y que principalmente Irán lo incrementa, y que sobre todo luego vemos un incremento de la oferta derivada de las nuevas técnicas de producción, lo que es el shale oil. Es decir, que es importante, en el 2016 lo que menos se pueda vivir de lo que es la depreciación del euro, de las altas del petróleo, se va a vivir mucho más de la inversión de las empresas por el crédito, de la revitalización del sector de la construcción, y finalmente, si hay más crédito, también hay más gasto de la familia. Por lo tanto, si desde Europa no se estropea, la economía española va a entrar en un ciclo expansivo de mínimo de 5 años, en los cuales vamos a ver el paro bajar brutalmente. Miren, en el 2007, en 1994 teníamos una tasa de paro del 24,6% de la población activa. En el 2020, en el 2020, nuestra tasa de paro estará rondando el 8% si, repito, no hay cambio en la política económica europea. Por lo tanto, de esa perspectiva, vamos a ver cómo el mercado de vivienda y como el mercado en general inmobiliario va a salir muy fortalecido y muy recuperado en estos próximos años. Que nadie me coja la idea de que va a haber una nueva burbuja. No, de que nadie ya esté pensando en los excesos del 5, 6 y 7 de la década pasada. Tampoco. Pero sí que entramos en una etapa que realmente es ilusionante después de muchos años de mucha penuria y pasarlo francamente mal. Vamos ya entonces al mercado de la vivienda. La estimación de Forcadell Universidad de Barcelona en materia de vivienda en propiedad es que los precios este año van a crecer del 5% en vivienda libre. El año pasado disminuyeron 0,3 según las estadísticas del Ministerio de Fomento, y que sobre todo donde vamos a ver un gran crecimiento de los precios es el año que viene, un 12%. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto yo? Miren, lo primero que digo esto es porque vamos a ver cómo funciona el saldo vivo, es decir, el dinero que tienen prestado las entidades financieras en general. En términos de crédito hipotecario, yo creo que el crédito hipotecario es crédito a familias y crédito a personas o inversores o promotores que construyen viviendas. El crédito hipotecario creo que va a subir un 5%, pero el año pasado bajó el 4,1%.
Es una diferencia significativa. El crédito de familias va a subir más, del 8%. El año pasado bajó en torno al 3%. Por lo tanto, dejamos lo que es los saldos negativos y empezamos con los saldos positivos. ¿Por qué? Porque ahora la banca española está bien, está saneada. Algo me dirá, es que nuestros banqueros son los cracks. No, es que realmente cualquiera de nosotros podría estar saneado con las condiciones que se han dado. Las condiciones que se han dado, ellos compraron deuda pública por presiones del gobierno. En la actualidad esa deuda pública ha cogido, ha incrementado su valor, y ha incrementado su valor porque es como el funicular. Cuando baja el tipo de interés de la deuda, sube el precio del bono. Y derivado de esto han tenido plusvalías del 40%. Si luego, el año pasado, vinieron fondos inmobiliarios, sociedades de inversión extranjeras, que luego hablaremos de ellos, que son primos, muy primos, y que les han comprado a las entidades financieras solares, pero principalmente viviendas horrorosamente ubicadas en aquellas localidades, muchas, que ni el ogro quisiera vivir en ellas, el ogro es rey. Entonces nos encontramos que han hecho también por eso plusvalías, y en consecuencia, derivado de esto, el banco está francamente saneado. Vale. Entonces, primer aspecto para el mercado inmobiliario, ¿qué es la situación bancaria? ¿Y qué hago yo con este dinero? ¿Vale? Puedo dedicarme con este dinero, ya no puedo hacer más extraordinarios, y puedo dedicarme a créditos particulares. Sí, el crédito particular ha bajado, ya no estaba encima del 10, ahora ya nos encontramos el crédito a particulares, en este caso crédito personal, a aproximadamente 6,5, y alguna oferta incluso ya está por debajo del 5. Puedo dedicarme a prestar mucho más a las empresas, y posiblemente sí, y hemos visto, y hemos puesto el ejemplo de esa bajada brutal de 6-7% del crédito a la de crédito. Pero yo soy la que, si hago bien mi trabajo, quiero minimizar el riesgo. ¿Ustedes saben qué es aquello que para un banquero tiene menos riesgo? Lo que para un banquero tiene menos riesgo es dar créditos como garantía. ¿Cuál es la garantía? La inmobiliaria. Y como es una garantía en un momento que el precio de la vivienda va a subir, la garantía es buenísima. ¿Y a quién le voy a dar crédito? En principio, voy prudente. En principio, voy prudente y voy a luchar con los mejores clientes. Y voy a utilizar otra vez la hipoteca como producto gancho. Y para eso lo que voy a hacer es dar crédito a los que cobran 3.000 euros o más y que destinen el 35%, bueno, en algún caso hasta el 40%, para comprar una vivienda de la suma de sus salarios. No me paso el 35% y solo llevo el 40% en algún caso. Y bueno, a 3.000 euros. Pero, ¿qué tipo de hipoteca le doy? Oiga, el tipo de hipoteca que ya tengo las viviendas necesarias para mi vida, incluso una más de ellas, la vivienda donde vivo y una vivienda en la costa, digo, es que me dan ganas de comprar otra, porque si quiere dar 2,5% fijo a 30 años. ¿Algo puedo pensar? El banco está haciendo barbaridades. ¿Qué es eso, 2,5 a 30 años? No, son entidades financieras, especialmente una que necesita crecer en España. Necesita crecer en España para no ser absorbida por otras. Y derivado de esto dice, yo 2,5 a 30 años. Si hasta hace poco, hasta que ha habido esta incertidumbre con si sale o no crece el euro, hasta hace poco, el bono a 30 años estaba en 1,80. Si yo, compro un bono a 30 años, me da el 1,80. Si le doy algo de crédito para comprar una vivienda al 2,5, pues mira, me da un 0,70 más, le obligo a contratar 5 productos, lo fidelizo y saco mucha más rentabilidad. Ustedes ahora ya ven que hay hipotecas a Euribor más 1, por otro lado hay hipotecas a Euribor más 0,75, pero sobre todo, en este momento, con tasas hipotecarias que nos vienen unos del 2,5, otros del 2,75, otros del 3%, es que el crédito fijo es bestial, porque posiblemente en el 2017 estén pagando tipos de interés reales negativos, porque ese tipo de interés del 2,5 estará por debajo de la inflación. Por lo tanto, hay argumentos financieros muy importantes para comprar una vivienda. Ahora, cuando vas a pedir un crédito, no te sacan la alfombra roja, como en el 2006, pero tampoco te echan prácticamente sin decir palabra al banco, porque ahora el banco te busca y te pone a tener el crédito. Y recuerden, el inmobiliario va
la aprobación de la promoción hace 2 años para poder darte crédito para la construcción de vivienda. Ahora ya te dan el 80%. E incluso te dicen que, mira, estamos abiertos a estudiar la posibilidad de financiarte parcialmente suelo, increíble, no suelo ubicado en cualquier sitio, sí suelo ubicado en las principales ciudades del país, pero esto ya es un cambio, y esto indiscutiblemente es la principal causa, porque la vivienda va a ir básicamente mucho mejor. En 2015, que ya digo, incremento del precio del 5%, 2016, incremento del precio del 12%. Bien, pero vayamos. ¿Quién está comprando estas viviendas? Estas viviendas las está comprando, y ahora en estos momentos, básicamente la clase media alta y los inversores de poder adquisitivo. Explique. Clase media alta, hay mucha resguardada en el alquiler. Tenemos una demanda envasada de gente que quiere comprar una vivienda de propiedad que estaba esperando a que el precio bajara y alguien se da cuenta que el precio no va a bajar más, sino incluso va a subir. Y una parte esencial de personas que están viviendo en saber qué pasa en Las Dos y Gracia, por ejemplo, dicen, es el momento de dar el comprar una vivienda, porque básicamente si ustedes cogen y comparan, en este momento comprar una vivienda es mucho mejor que vivir de alquiler. Si yo cojo y compro una vivienda, hagamos un ejemplo, compro una vivienda por 250.000 euros en Gracia, de los cuales financio 200.000. Vale, de estos 200.000 euros de financiación, resulta que pago de intereses 413 euros, pago de intereses. De lo que hipotecaria pago 790, pero lo importante no es lo que pago de hipotecaria, sino lo importante es lo que pago de intereses, porque es aquello que es a fondo perdido. No lo recuperaré. Lo que yo cojo y es devolución de capital, eso lo recuperaré cuando ponga en venta la vivienda. Por lo tanto, si comparo lo que pago de intereses, 413,33 euros, con lo que me cuesta el alquiler de esa misma vivienda hospitalaria en Gracia, 750 euros, realmente en estos momentos, si es preferible comprar una vivienda o vivir de alquiler, no es absolutamente preferible comprar una vivienda. No obstante, lo reconozco, estamos en minoría, eso es una minoría. La mayoría dice que no, que hay una nueva pensamiento sobre el mercado inmobiliario, sobre todo de la gente más joven, que es el pensamiento en cuál vivir de alquiler. Yo no quiero nunca una vivienda. Es un nuevo paradigma, lo han llamado otros expertos del mercado inmobiliario. Para mí, ese nuevo paradigma es un auténtico espejismo. Si yo no me puedo comprar una vivienda, lo diría todo el mundo, yo vivo de alquiler porque no me puedo comprar una vivienda. En este país, engañamos, no contamos nuestras verdades, si nos las escondemos. Yo diré, no es que no pueda, sí que puedo, sí, pero es que mi vida ha cambiado y pienso de una manera diferente. Esto a mí me recuerda en el 2005, 6 y 7. La gente se marchaba de la zona al quinto carajo, 60, 70 kilómetros. Y lo que te decía, me marcho porque cuando me levanto quiero ir los pajaritos. Están buenos los pajaritos, mi calidad de vida aumenta. ¿Qué calidad de vida ni qué nada? Es que no he podido cambiar, no he podido comprar la vivienda de la ciudad y no quiero pasar como un fracasado, quiero pasar como un triunfador. Y por eso digo que me la compro y no carajo 70 kilómetros porque quiero ir los pajaritos. ¿Vale? Pues en este momento, ese paradigma de la gente va a vivir de alquiler, necesitas para comprarla, gastarte para comprar una vivienda actualmente es en el año 2014 35%. De cada 100 euros, 25 los destinas a comprar una vivienda. Claro, esto es un indicador global y que te da un argumento para la gente que está cobrando menos de 1.000 euros, la vivienda no está cara, está imposible. Para aquellos que están cobrando más de 3.000 euros, la vivienda está barata. Por lo tanto, vamos a ver cómo ese barato
provoca una reactivación. Finalmente, en materia de vivienda, yo no quiero saber nada de la bolsa porque da disgustos. Baja, sube y para mi corazón es demasiado fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, puedo coger y comprar un bono de 10 años, que ahora me da de los 13, pero cuando se acaba de Grecia me lo voy a dar casi el 1%, por un depósito del 0,70 y no tengo nada más. Es que no tengo nada más en un escenario que me sobra el dinero a mí como inversor y que realmente el banco me ofrece muchas perspectivas, posibilidades para ayudarme a comprar activos. Entonces, si voy a una vivienda de propiedad, no me dará un gran alquiler, un 3,5, una rentabilidad por alquiler, un 3,5, 4, pero a pesar de ello, me da más que el bono de 10 años, me da más que el depósito. Desde esa perspectiva, mucha gente es que te va a comprar un activo inmobiliario, aunque solo sea porque no sabe qué hacer con el dinero. Ven ustedes, la tía María, históricamente adversa al riesgo. ¿Qué hace ahora? Comprar garajes, parkings. Tengo 45.000 euros, me compro un parking, me da una rentabilidad entre el 5 y el 6%, nada que ver con la que me da el banco y el depósito del 0,70. Personas que tienen una disponibilidad, pues llaman a una vivienda. Personas que realmente ya son unos inversores relativamente fuertes, ya se van a comprar suelo. Y es que el inmobiliario ahora, por rentabilidades, no tiene comparación. No hay inversión mejor. Y aquí el que compra vivienda, en la perspectiva, no solo ganar por rentabilidad por alquiler, sino por plusvalía. Quien se compra en los mejores barrios de Barcelona no es ni mucho menos decir una barbaridad que en los próximos 7 o 8 años, ya no 10, como dije el año pasado, la vivienda se regulará de precio. Pero cambiemos, vamos a lo que se llama el comercial real estate, a oficinas, naves industriales, locales comerciales. Bien, dentro de esto, yo sigo observando la misma posición que el año anterior, que es, en este caso, que las mejores oportunidades están en naves industriales. Pero me voy principalmente a qué pasa con el mercado que más se está moviendo, oficinas. Oficinas se está moviendo mucho y se está moviendo, bueno, otra vez por una simple comparación con el financiero. Y lo está moviendo principalmente financieros. ¿Quién era la rentabilidad del bono de 10 años? En el mejor de los casos el 2, en el peor de los casos. ¿Quién era una oficina de zona prime? En el 5,5 es un usuario. Y vamos, que estamos viendo mucho capital extranjero y mucho gran inversor cobrando un montón de oficinas. Ojo, hasta ahora nos están comprando en la zona prime, pero claro, cuando estamos ya en la rentabilidad del 5,5, dicen, uy. Recuerden una regla, regla del mercado de oficinas. El mercado de oficinas es un mercado que se mueve financieramente, como el de locales comerciales, como el de naves industriales. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto durará el bono a 10 años entre el 1 y el 2%? Poco tiempo más, porque estamos en un entorno de recuperación. La inflación este año, al final de año, ya no será negativa. En diciembre ya estará 0,6, 0,7. Y en 2017, cuenten que la inflación en España puede estar entre el 2,5 y el 3%. Si la inflación en España está entre el 2,5 y el 3%, nos encontramos que lo más normal es que el bono de 10 años se vaya al 4,5. Entonces, calculen, 4,5% del bono de 10 años en 2017. La norma del mercado de oficinas te dice que el tipo de la rentabilidad del mercado de oficinas ha de ser algo más del 2% superior al del bono de 10 años. Entonces, nos encontramos que en 2017 le exigiremos al mercado de oficinas una rentabilidad del 6,5%. Si exigimos al mercado de oficinas una rentabilidad del 6,5%, alguien me puede decir, dice, no, pero eso no habrá problema, no significará que los precios bajen, no, porque las rentas aumentarán. Vale, yo les compro que en los próximos años las rentas aumentarán. Y les compro que en los mejores activos inmobiliarios de oficinas de Barcelona pueden pasar de 16-18 a 22-24. Vale.
pero es que hay muchos que están sobre 8 y 10 que pueden pasar a 12 y 13, y no más, porque hay un gran exceso de oferta. Entonces, como los próximos tiempos en el mercado de oficinas, uno, van a incrementar 15, 16, mucho los precios. No me extrañaría que este 15 y 16, en conjunto, los precios del mercado de oficinas por la liquidez administrada por el Banco Central Europeo aumentaran 40%. Pero es que luego de este aumento, cuando la liquidez se retraiga, cuando luego 10 años vuelva a listear un 4,5%, cuando la rentabilidad que da luego 10 años sea más atractiva que la que da en el mercado de oficinas, me encuentre sin inversores en el mercado de oficinas porque hayan subido mucho más los precios de las rentas y vea que el mercado de oficinas a partir del 17 es posible que tenga una ligera bajada. Por lo tanto, cuidado. Reconozco lo muy bien, fantástico, maravilloso que va a tener las oficinas y que puede ir en el 15, en el 16 y en parte del 17. Pero cuidado que aquí sí que hay o puede haber una muy pequeñita burbuja. Y los precios de las oficinas, no las rentas, bajar en los siguientes años. Porque cuando tú subes mucho más los precios de las rentas, la rentabilidad se te baja notablemente y por tanto tienes un problema. Locales comerciales. Locales comerciales, yo les hablé, y no les hablé nada bien de los locales comerciales el año pasado, pero es que mi diagnóstico ha cambiado. Esencialmente porque les he dicho anteriormente. Les he contado anteriormente que el gasto de la familia sorprendentemente ha crecido mucho. Sorprendentemente está a los mínimos en la actualidad de en torno al 3,5%. Esto cambia la dinámica del mercado de locales comerciales. Y esto hace un aspecto que lleva a una inversión de cierto riesgo indiscutiblemente, pero una inversión muy interesante para aquellos que sean capaces de tener cierto riesgo. Es que, vamos a ver, como el mercado de locales comerciales, en Pelagio, Avenida Don Ángel, Rambla de la Coruña, Paseo de Gracia, funciona bien, incluso que en la diagonal ya se están subiendo mucho los precios, no sé si excesivamente, ya lo veremos con la capacidad de la diagonal de asumir muchas más ventas, pero lo que sí vemos es que hay una incipiente recuperación en los barrios. Ya no es aquel negocio que hoy abre y al cabo de 8 meses desaparece. La recuperación de la economía, pero principalmente de las familias, hace que en los barrios la tasa de disponibilidad, es decir, la desocupación, empiece a estar bajando. Y aquí no en cualquier calle de los barrios, sino en las mejores. Es decir, por ejemplo, en lo que es poco nuevo, la Rambla sí, pero el apéndice de la Rambla puede funcionar. En lo que es Gracia, ya sea Pimarray, ya sea en este caso el Gran de Gracia y los alrededores, aquí vuelve a haber oportunidades para comprar local comercial y la mejor oportunidad, que muchos de ustedes no se lo crean, es comprarlo sin inquilino. Van a tener ese inquilino. Como comprarlo si lo compran sin inquilino, lo que van a conseguir es una prima, es decir, un precio inferior. Y pueden tener rentabilidades espectaculares, porque un local comercial, una rentabilidad del 10%, es una rentabilidad espectacular. Y ahora, si compran, no en la zona práctica, que está ubicada, no, en los barrios, en las mejores calles y en los alrededores, en la calle Sanz, 3 cuartos lo mismo, en la calle Farrell también, incluso en las poblaciones de alrededor de Barcelona, en aquellas calles principales también, porque el que está comprando ya no es el comercio de toda la vida, no es el extranjero, no, es el de toda la vida. Vuelve a aparecer, y como consecuencia de ello, vuelve en el mercado de locales comerciales una reactivación que para mí absolutamente inesperada, porque yo consideraba que el caso de las familias estaría aquí abajo durante bastante tiempo. No obstante, a pesar de esta mejora de lo que es el mercado de locales comerciales, hay un aspecto que a mí me sigue llamando mucho la atención y que considero que es la mejor inversión. Naves industriales. Miren, nosotros, desde mi perspectiva, Cataluña especialmente, como nuestros españoles, somos el país más competitivo de Europa. Y en España
España, y en Cataluña especialmente, nos vamos a encontrar que, a diferencia de la década pasada, somos un país muy atractivo para coger y no hacer logística solo, sino para producir. Y sobre todo, hay un aspecto muy interesante. Las empresas que iban a producir y que querían producir y se iban a la periferia de Barcelona eran mal miradas por los alcaldes. Ahora no, ahora están encantados. Que venga, que venga, que venga. Yo estoy haciendo cualquier inversión. Estoy dispuesto a convertir o intentar convertir una zona agrícola en industrial. Estoy dispuesto a ofrecer cosas a los inversores extranjeros. Por una sencilla razón, es que el ayuntamiento tiene una tasa de paro del 18, del 20, del 22%, y mi principal prioridad es, en términos económicos, bajar el paro. A partir de aquí, la oferta que va a salir de todas las zonas industriales está muy bien. Dos, nos encontramos aún en la periferia de Barcelona, en lo que podemos llamar la yema del huevo, muchas naves industriales en mal estado, donde hay un gran stock pendiente de venta, donde la población, en lugar de subir, bajará, y estos sí que se pueden ver como la rentabilidad prevista nunca aparece. Ojo con hacer actividades excesivamente especulativas, pero también con hacer actividades muy seguras. Es el momento de arriesgarse un poco, porque realmente la cultura económica, la cultura financiera ayuda. No hagan como hace un suegro. Mi suegro le encanta invertir en bolsa cuando ha subido mucho, porque cree que como ha subido mucho seguirá subiendo. No. En ese momento solo puede que bajar. Ustedes lo que tienen que hacer es, cuando ha subido mucho, vender. Cuando realmente el precio de casi cualquier activo está muy bajo, ojo por el mercado de oficinas a medio plazo, coger y realmente entrar. Y no entrar un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito en 2017. Lo que tengan previsto ustedes, porque crean que pueden entrar entre 2015 y 2017, entren ya. Porque mañana puede ser tarde, no en términos que les pueda ir muy mal, sino en términos que la rentabilidad vaya sustancialmente mejor. El año pasado fui optimista. ¿Vale? Este año soy principalmente realista. Y sobre todo, en materia de vivienda, que es lo que más a la mayoría le concierne, veo una diferencia, de 6 años de bajada de precios a subida del 5% este año, 12% el año siguiente. Del 2017 no tengo aún motivos para decir cuándo incrementará, pero muy previsiblemente continuará subiendo por encima de la inflación. Por lo tanto, ahora que estamos en un ciclo económico inicial de la vivienda, realmente aprovechen la oportunidad, porque pocas veces en mi vida he visto tan claro que es el momento de invertir. Muchas gracias, espero sus preguntas. Gràcies, Gonzalo. Acabada la ponència, passem al torn de preguntes. En aquesta segona part entrem en la col·laboració dels nostres directors comercials. Ens acompanyen el senyor Antoni López Oñate, director de l'àrea d'immobiliària de l'empresa i expert en el sector no residencial, així com el senyor Joan Manuel Calazo, també expert i director de l'àrea de comercialització d'habitatges. Tots dos, juntament amb el director Bernardo, estan a la seva disposició per respondre a qualsevol inquietud o dubte que tinguin sobre el sector immobiliari. ¿Alguna pregunta, señor? Un moment, ara passarem els micròfons. Mentre esperem els micròfons, esperem que vagin pensant les seves preguntes. Sí. Amb els nous canvis climàtics que es produeixen més extraordinaris, creu que
No, mira, els nous canvis polítics volen fer una intensa activitat social, d'acord? I, en principi, doncs, perquè moltes persones venen de l'activisme social i no venen de la política, no venen de l'economia, el que ells pensen és que, bueno, igual el sector de la construcció el podem deixar de banda, no el podem tenir en compte. Però si jo vull, d'alguna manera, subvencionar i d'alguna manera millorar la vida de la gent més humil, de la gent que està passant millor, pitjor, necessito calés. Quin és el que evoluciona des de la perspectiva d'una societat més calés de tots els sectors? No ho dubtis, l'immobiliari. I per tant, el que és aquesta experiència o aquesta situació de dir mira, l'immobiliari no és un sector simpàtic, és el culpable de tot el mal sabuts i per haver des del naixement de la humanitat, doncs de seguida, quan vegin els comptes i vegin que la seva capacitat d'endeutament és reduïda, agafaran i el trobaran com es troben per part dels molts polítics experimentats, com un autèntic manat. Per tant, la incertesa en matèria del que és ara Madrid o Barcelona comú en les grans capitals espanyoles pot durar un temps, 6 mesos, i és una incertesa que està molt bé principalment pels inversors nacionals, perquè els inversors estrangers es coneixen en aquest mercat, perquè aquests inversors estrangers moltes vegades compren un paquet de 500 habitatges sense saber on el compren, doncs les permet a l'inversor nacional que està millor posicionat i poder fer compres amb habitatge durant 6 mesos. No preocupis que aquests 6 mesos tornarà massivament a l'inversor estranger, es reactivaran operacions que avui en dia diuen que són impossibles o que ells no volen realitzar per la senzilla raó que en economia 2 i 2 són 4. I si jo necessito agafar i donar subvencions, aliments, etc., en un barri, Sant Martí, Sant Andrés, necessito calés. I els calés a proporcionar l'immobiliari. La segona fila, la primera nota. Esa pregunta, vale. Mira. Un derecho de retracto le permitiría, bueno, yo ya sé que compran paquetes muy grandes y por lo tanto quizás ahí usted, pero realmente si hubiera un derecho de retracto el beneficiado era el de aquí, no un fondo. Mira, en primer lloc, això és ocupar-se, no són les llibertats. Dades confrontades con estudios bancarios, lo que dicen es que la mayoría están comprando con descuento, la mayoría de aproximadamente el 30 o 40%. Por un 1% es que la banca prácticamente significa apuntarse otra pérdida, si no compran para un 1%, porque la banca se apunta a todo de pérdida. Y la banca tiene provisionado una parte, y lo que quiere es venderlo por encima del valor que tiene provisionado. Y la banca, con casi cualquier activo, puede provisionarlo por 60-70%, pero el 99% es que para eso ya prácticamente se entera. De esa perspectiva, lo que hace es coger, sí, primero intenta
intentan, no reclaman que sigan pagando, no. Intentan que no les paguen para quedarse con la vivienda. Pero claro, porque realmente ellos lo que compran no son las hipotecas, lo que compran son viviendas, es la garantía de las hipotecas. Y derivado de que compran viviendas, lo que intentan hacer es, ojo, que nuestra vivienda me mantengo un tiempo y luego la vendo. Pero yo estas viviendas las he comprado desde Londres, las he comprado desde Nueva York, las he comprado desde Berlín. Y lo que he mirado es que el precio es muy bajo. Y sobre todo, los puntos anglosajones han contado que la regulación del mercado inmobiliario español será como la regulación del mercado inmobiliario del Reino Unido y Estados Unidos entre el 2010 y el 2015 y que por tanto todo va a subir. Y compran un medio ya está bien comprado. Claro, primero, no han tenido en cuenta que los han de esencial, con los problemas que esto lleva. No han tenido en cuenta que además de licenciarlo, el ayuntamiento respectivo los va a estar en contra de ese desahucio. No han tenido en cuenta que esa vivienda está en muy mal estado. Se ha de gastar más de lo que han pagado para ponerla en estado. No han tenido en cuenta que cuando esa vivienda se vende, realmente vamos a ver quién la compra. Por la sencilla razón que no es la única vivienda que se vende en esas localidades, sino que se vende mucho más. Por lo tanto, a mí, viviendas que han comprado, que no han comprado ninguna en Barcelona y Madrid de esos fondos, esas viviendas han comprado en localidades pequeñas en las cuales realmente yo dudo mucho que haya una demanda efectiva de viviendas durante bastantes años, porque te aseguro, y eso tengo constancia, que no saben dónde está Guardias Blancas, no saben dónde está Alcarrás, no saben dónde está Calatayud, etcétera, etcétera, etcétera. De esa perspectiva, yo creo que la banca española ha hecho un buen negocio con ellos, porque claro, según lo que tú me estás diciendo, si ellos son tan listos, es que la banca española es muy tonta. Y siempre pasa lo mismo. Tú, en el mercado donde vayas, si no estás muy enterado, te van a poner el pelo. Los españoles nos tomamos el pelo en Brasil, en Polonia, en Rumanía, en otros lugares, porque no teníamos suficiente conocimiento del mercado inmobiliario en la década pasada. Y aquí, a estos fondos que tienen mucho dinero, mucha financiación, han cogido y han presupuesto que había un gran negocio que no han hecho. La Sareb también iba a conseguir grandes plusvalías. Ahora nos dicen que no, que va a perder dinero. Y luego, por el derecho de retracto, es que desgraciadamente aquí no se han hecho normativas bancarias a favor de los ciudadanos, se han hecho normativas a favor de los inversores y de los bancos. Yo recuerdo unas palabras de María Teresa de la Vega en 2010 que te decían que los desahucios debían continuar porque si no la banca esto ha puesto el caso de personas que tienen accidentes o de personas que tienen minusvalía por diversas causas de la vida. Pero yo le pongo otro caso. Las personas que no tienen cierta edad, una de las principales cosas que les empiezan a fallar son las piernas. Al fallar en las piernas tienen grandes dificultades para coger y poder salir a la calle, pero salir a la calle aunque tengan ascensor, porque si de ruedas no caben en el ascensor. Porque desde que bajan del ascensor hasta llegar a la calle, es que en muchas producciones que tienen la cierta edad no hay ni rampa. Y por lo tanto, la situación en un país desarrollado como España es una situación horrorosa. Aquí hay un aspecto que se llama inspección técnica del edificio. Bueno, pues hay inspección técnica del edificio, hay muchos edificios antiguos que se obligan a hacer una remodelación bastante importante, pero no se tiene en cuenta este aspecto relativo a lo que podemos considerar como viviendas para mayor adecuación de las personas con necesidades especiales. Bueno, desde una perspectiva de lo que puede denominarse como promoción privada. Mire, es que desgraciadamente, si yo hago una promoción privada y le quiero destinar para el público en general, es que la mayoría del público me dirá que la vivienda adaptada no la quiere. Entonces yo tengo un problema. Entonces, aquí hay una solución relativamente fácil. Es una solución que, en este caso, los ayuntamientos de alguna manera deberían ellos mismos intentar favorecer y sobre todo el gobierno, ya sea del país o del Estado español, debería realizar una normativa correspondiente, que es dentro de las viviendas sociales, una parte significativa de estas viviendas debería tener estos requisitos de completa adaptación y dentro de las construidas
coger y cambiar la normativa para que progresivamente se vayan adaptando. Pero claro, si los obligamos a que el promotor privado haga una parte de las viviendas adaptadas, esas viviendas adaptadas tienen una salida al mercado mucho más difícil, el precio no será más elevado, sino será más reducido, y vamos a tener un problema de que, por una parte, menor rentabilidad para el promotor privado, pero por otra parte, que posiblemente el promotor privado tienda a subir más el precio de las otras. Por lo tanto, desde mi perspectiva, yo la solución la veo como que un mayor número de viviendas que hacen los respectivos ayuntamientos, sus promotoras, tengan estas características de adaptación, y luego cambiar la normativa para, sobre todo, en términos de ascensores, en términos de escaleras, sea prácticamente sin ellas, desde la vivienda hasta la calle, para que todo el mundo, no porque haya tenido un accidente, no porque tenga una necesidad especial a la hora de su vida, sino simplemente porque es mayor, pues, y las piernas le fallan, tenga la capacidad para salir de la calle. Porque espero y deseo, y creo que así será, la esperanza de vida con los nuevos inventos de materia de medicina y salud va a aumentar significativamente, y vamos a ver progresivamente como una cada vez mayor parte de la población tiene necesidades especiales y por lo tanto las promociones de viviendas se han de ajustar progresivamente a esas necesidades especiales. Hola, bon dia. No se n'aprèn entre el Garraf i Sitges Vilanova, no sol per desenvolupar comercial i industrial, seria de preparar el pla parcial de futur? Residencial sí, comercial jo no l'acabo del tot de veure. Residencial sí, perquè tot comercial el Centre Social que he fet la conferència relacionat amb el Maresme. Tot el que estigui de Sitges cap a Barcelona i que estigui al voltant de la platja és magnífic. Per exemple, ja sigui Camarg, ja sigui Viladecans, ja sigui Castelldefels i fins i tot també, malgrat que tens el peatge del túnel Sitges, són ja primers habitatges. I són habitatges destinats a classificació alta, en els quals tens un diferencial de preus molt interessant respecte a la seva ciutat. En alguns llocs que no siguin molt dramàtics, tens un diferencial de preus que pot arribar a estar fins i tot el 30% d'habitatge nou, que està força bé. Comercial, hauríem de saber molt clar el lloc, perquè depèn molt del lloc. Per exemple, el que és el centre comercial de la Natural de Castelldefels és un gran èxit, malgrat que no té una situació molt prioritzada, però és que va molta gent a comprar el centre comercial al cap de setmana perquè està obert al festiu, perquè és zona de turisme. Des d'aquesta perspectiva, de la zona comercial tindríem que tenir molt detalls sobre la ubicació, si tens tractor o no, és a dir, si tens una empresa que farà de gran atractiu que vinguin altres allà a instal·lar-se, i a partir d'aquí dubtes. Dubtes de la zona comercial, perquè cada vegada els experts en matèria de localització de centres comercials estan indicant que veuen un progressiu deteriorament de les expectatives dels centres comercials instal·lats en la perifèria, perquè cada vegada més aquests centres comercials estan sent substituïts per al que és les compres online de nous productes. I, derivat d'això, no veuen gens clar que aquests centres comercials tinguin la continuïtat prevista o fins i tot que en aquest cas puguin agafar i tenir una oferta atractiva en el proper temps. Grans empreses situades en els centres comercials de la perifèria, de Barcelona o Madrid, han sortit per manca de rentabilitat. Per exemple, Barnasud ha tingut problemes de rentabilitat, per exemple, el centre comercial a Sant Andreu de la Barca no funciona mai bé, Espinosa a Madrid és tot el mateix, etc. I si en lloc de posar en marxa el centre comercial fas un parc comercial, aquí hi hauria de tenir bastant clar quines són aquestes característiques i que siguin diferenciadores d'altres. Hola, buenos días. Podía ampliar la pregunta, pero concretamente en la zona, usted ha comentado que ahora es momento de invertir, concretamente en la zona de Mataró, que es donde nos movemos nosotros, y la zona del Maresme,
¿qué sería mejor? ¿Lo que es el alquiler, o sea, la vivienda o la zona comercial o naves? En la zona maresme, las naves siempre han estado caras. Es decir, siempre han conseguido unos precios muy elevados. Después de Barcelonés y junto a Baix Llobregat han sido las naves más caras de Cataluña. Por lo tanto, yo creo que ahí en las naves es una gran oportunidad, sobre todo porque no hay una excesiva oferta, sino al contrario. Realmente, para los planes de desarrollo de los municipios de una isla, poner en marcha las naves, principalmente de contenido industrial, puede ser una inversión muy acertada. Pero yo diría que, como aquello de diversificación es un principio importante, diversificar. Y si tienen la posibilidad de comprar algún solar residencial y también comprar algún solar para naves industriales, entendiendo que prácticamente en casi cualquier población del Maresme, Mataró, ojo, debería tomar localizaciones principales o secundarias, este es lo único, porque en Mataró hay una gran diferencia entre unos barrios y otros en nivel de poder adquisitivo, y por lo tanto, según donde nombre, es posible que la demanda no sea mucho menos importante, pero por ejemplo, ya sea Cabrils, Premià, Arenys, incluso municipios bastante más allá, como pueden ser incluso Maldà, Pineda, para zonas para el aspecto turístico son francamente interesantes. Por lo tanto, yo le diría que en la periferia de Barcelona una de las principales zonas que se ve de mejora en el ámbito inmobiliario es el Maresme, y sobre todo lo que me llama mucho la atención es las características de los nuevos alcaldes que están dispuestos a dar mucho más atractivo a la inversión industrial que en los anteriores años. Desde esa perspectiva, una combinación de las dos inversiones estaría bien, porque yo creo que se dará rentabilidad con las naves que al residencial, pero también el residencial es una inversión históricamente menos arriesgada que realizar naves sin tener un entiendo absolutamente. Gonzalo, otra cosa importante en cuenta las zonas maresmas, dada la orografía del terreno, ya no vale cualquier tipo de construcción. Ten en cuenta que como se realizan naves estáticas, en la zona lo que nos obliga muchas veces es hacer naves 2 plantas, 3 plantas con subterráneos, un tipo de producto que hoy en día no tiene prácticamente sentido en el mercado. O sea, si realmente queremos construir una industrial, o nos decantamos por el mercado doméstico, si hay una alta demanda, bueno, nos debe decantar por un producto muy estandarizado, no un producto que salga de los estándares que la demanda está solicitando hoy en día. Sí, yo quería preguntar aquí, señor Bernardos, usted ha incidido en algunas perspectivas del mercado de naves industriales, en mi caso, por lo que afecta, me centraría en el Vallès Oriental, y ha remarcado el hecho de que hay una demanda de naves de producción próximas a desarrollarse. Entonces, mi pregunta es, ¿usted lo centra en demanda de empresas extranjeras que puedan ubicarse aquí como un centro atractivo, o bien en empresas locales que, arrastradas por el sector del automóvil o por otros sectores, pueden estar en un mercado exportador y por tanto pueden crecer? Y yo pondría eso en contraposición en la gran cantidad de promociones que se realizaron en el momento del boom económico y que actualmente, al menos yo por lo que veo, pues hay una oferta notable en esta zona del Vallès Oriental. Sí, en el Vallès Oriental hay una oferta notable de naves, pero la mayoría no hacen los requisitos para ser aplicables. Por la sencilla razón de que no cumplen la normativa, por ejemplo, los licencias, entre otras muchas normativas. Entonces, esas naves prácticamente son valoradas a precio de suelo, porque lo que tienes que gastarte en adecuarlas es que casi te sale más rentable hacer una nave nueva. Yo creo que las dos demandas que tú has dicho serán dos demandas que vendrán, pero de diferente nivel. Mientras que la demanda para fabricar propia de los inversores españoles y de las empresas españolas es una demanda de 1000 metros cuadrados más mucho, podemos ver que si llegan multinacionales extranjeras no sería extraño de 10.000 metros cuadrados o más, y con alrededor de empresas que fabriquen para ellas, porque normalmente la multinacional se trae aparte de proveedores para fabricar. La demanda de las industriales españolas yo la veo relativamente a corto plazo. En cambio, la demanda de inversores extranjeros la veo a 2 o 3 años, tardando un poco más.
Y lo que sí que veo es que el mercado industrial, que es de hotelero, de parques comerciales o locales comerciales o centros comerciales o oficinas, es el mercado que menos recuperado está y el mercado donde más oportunidades existen. Entre otras cosas, porque es un mercado en el que los fondos y los inversores institucionales son más reacios a entrar porque entienden bastante menos que en el mercado de oficinas. En un mercado de oficinas tú ves la diagonal, ves el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña y ya tienes visto prácticamente el core del mercado de oficinas. En cambio, para ver el mercado de oficinas, el mercado de institucionalidad es bastante más complejo y derivados de esa complejidad pues, son bastante menos tendentes a invertir. Por tanto, con bastante, para mí, mejores posibilidades. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. En principio, felicitarle. La primera vez que veo una cosa de estas y me ha gustado. Y luego, a ver si nos podía hacer una visión de la Ciudad Bella de Barcelona, en concreto, tanto en pisos como en locales, ¿no? Cuánto realmente ha bajado y qué perspectivas hay de futuro. Ciudad Bella, el casco antiguo. Aquí va a depender muchísimo de qué quiera hacer el Ayuntamiento de Barcelona próximamente. Y aquí sí que es una gran incógnita, porque, por ejemplo, si cogemos una bella e incluimos Barceloneta es aquellos barrios que prácticamente no existen en ninguna ciudad. Por la sencilla razón de un barrio cercano al centro de la ciudad, un barrio próximo a la playa, un barrio extraordinariamente comunicado. No te encontrarás prácticamente en ninguna ciudad que vivan personas humildes, sino que normalmente lo que viven son gente de clase alta, media alta, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, la Barceloneta ha sufrido una reconversión que ha ido básicamente destinada a empresas, a personas de turismo, que van de turismo, y también a lo que es, en este caso, a progresiva adquisición de inversores para alquilar incluso a alguno en las mejores zonas para residir allá, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos hasta ahora cuál es el planteamiento que tiene respecto a la Barceloneta, el que es el actual ayuntamiento, pero imaginamos que no será delimitarlo inmediatamente, sino más bien al contrario. Y creo que todo esto va a ser la tónica más frecuente y más recurrente en lo que respecta a Ciudad Bella, que es la zona donde hay y se ven mucho más turistas en lo que relaciona al conjunto de Barcelona. Claro, desde esa perspectiva, esas actuaciones pues, pueden poner en peligro la conversión de la Barceloneta en lo que es el GOR 2, porque el GOR es una zona que hoy en día residen muchas personas de clase media alta, derivado principalmente de una mejora de la calidad de vida, del poner centros turísticos como el Museo de Picasso ya hace muchos años, de convertir muchas zonas de donde pasaban coches en zonas peatonales, y lo que yo te diría es que, derivado de estas incertidumbres, pues no sería para mí dentro de Barcelona una de las principales zonas donde invertir, ni una de las principales zonas donde el precio de la vivienda pueda aumentar. Si nos encontráramos con un gobierno mucho más propenso a los negocios y mucho más propenso municipal, y mucho más propenso a lo que es el cambio de fisonomía de la Barceloneta, te diría que la Barceloneta sería posiblemente la mejor zona donde invertir de Barcelona, por este posible cambio que se prevé que se pudiera hacer. Pero esto sí, sobre la Ciudad Bella, para mí, antes y después de las elecciones municipales, ha habido un cambio. Si hubieran continuado Trías, las perspectivas serían mucho más de revalorización inmobiliaria, de cambio, de mejoras. Si de alguna manera está Barcelona como ya de lado, yo lo que veo es que se va a intentar preservar lo máximo Ciudad Bella y que haya los mínimos cambios posibles e intentar eliminar, reducir o liquidar lo que es la especulación inmobiliaria y la consecución a través de compraventas de lo que serían plusvalías inmobiliarias. Por lo tanto, yo te recomiendo
que mires otras zonas aparte de Ciudad Bella, porque en Ciudad Bella hay una incertidumbre importante. La subida de impuestos de la zona alta puede perjudicar los precios de los recipientes. No. La inmensa mayoría de las personas que viven en la zona alta de Barcelona se pagan tantísimo dinero en los próximos tiempos que le van a hacer caricias estas subidas de impuestos. Derivado de que si tú miras los beneficios empresariales, mientras que el salario la reducción de los salariados no sube, sino que baja en 2014, los beneficios empresariales suben más del 20%, y como consecuencia de todo esto, personas que tienen empresas, personas que son profesionales por voluntad propia, van a ver cómo sus retribuciones se incrementan significativamente en los próximos tiempos, y aunque en los próximos el IBI suba significativamente, esto prácticamente será como una caricia. Hem iniciat un projecte de responsabilitat social corporativa de la mà de l'obra social de l'Hospital Sant Joan de Déu, on participa tant l'empresa a nivell corporatiu com tots els nostres empleats a nivell individual, i on tots vostès estan convidats a participar si així ho desitgen. Dit això, donem per finalitzada la conferència i els convidem a tots a un petit refrigeri a la planta baixa, on podem degustar el nostre còctel corporatiu, creat especialment per aquesta ocasió per a la mestra president Mauri Jiménez. La meva proposta personal és que tastin el còctel Forcadell no un cop, ni dos ni tres, sinó tots els que consideren oportú, i un cop es sentin animats i motivats, s'acopin al cor de Sant Joan de Déu per informar-se sobre com està aquesta organització. Res més, moltes gràcies per haver vingut i esperem tornar-los a veure en la propera referència.